Muy buenas a todos y bienvenidos por fin a la vuelta de la Fórmula 1 después de tantos meses de parón. Por fin se retoma la temporada o empieza esta temporada 2020, mejor dicho, así que toca por supuesto analizar el primero de los circuitos que vamos a tener, el circuito de Austria, y para eso vamos a ver cómo es este circuito en general, dónde está ubicado y qué características peculiares tiene. Luego vamos a comparar todas sus características, o al menos las más importantes, con el resto de circuitos. Lo vamos a hacer pues con todos los circuitos que habría en un calendario normal, en este caso con el del año pasado, porque si no compararlo con 2-3 circuitos, digamos que no nos pondría en un contexto real de lo que supone este circuito, así que lo vamos a hacer un poco con un contexto más amplio y luego vamos a ver también cómo es el pilotaje aquí, cómo son las estrategias o qué podemos esperar de las estrategias. Así que bueno, voy a intentar ir al grano, pero sí que abarcando todo el contexto que conlleva este circuito. Lo primero que llama la atención quizás pues sea la ubicación, que está en medio de unas montañas allí en Austria, lo que provoca dos cosas muy interesantes. La primera, que el clima es bastante cambiante, puede llover en cualquier momento, puede que suban o bajen las temperaturas de forma bastante brusca y de forma inesperada, y también que el propio trazado esté a una altura sobre el nivel del mar muy alta, lo que significa que la densidad del aire es muy baja. Esto lo iremos viendo un poquito más adelante cómo afecta, pero bueno, para que tengas en cuenta esas dos características. Luego el trazado general pues es este, como puedes ver, que tiene tres rectas que parecen muy importantes pero realmente no son muy largas. Quizá la recta más larga es esta que une las curvas 1 y 3, aunque bueno, que digamos que la curva 2 también la atraviesa, pero se hace completamente a fondo, como veremos un poquito más adelante, así que digamos que no se tiene muy en cuenta. Como ves, pues son tres rectas con tres zonas de DRS, lo que provoca que muchas veces se reserven el adelantamiento para la última zona de DRS, lo que quita un poquito de espectáculo, al menos a nivel visual, porque mejor que, bueno, si atacan en la primera y luego el otro se puede defender en la segunda y así, pues da un poquito más de espectáculo, pero evidentemente los pilotos buscan la mayor eficiencia, no dar el espectáculo, aunque en algunas ocasiones también. En cualquier caso, luego vemos también que los tres sectores son bastante distintos. El primero apenas tiene una curva, que es la primera, de 90 grados, y a partir de ahí, pues bueno, se supone que la curva 2 también forma parte del primer sector, pero como digo, completamente a fondo y tampoco supone mucho más. Luego el segundo sector sí que es un poco quizá el más lento o el más revirado, el que tiene curvas más cerradas, pero aún así pues tiene la tercera de las rectas largas del circuito, así que bueno, aunque tiene las curvas más cerradas, aún así no es del todo lento ni mucho menos. Y luego ya tenemos el tercer sector, que tiene digamos que está en un término medio entre el primero y el segundo, que tiene curvas de todo tipo. Eso sí, no tiene ninguna recta fuerte, solo la recta de meta y la mitad evidentemente, porque el resto forma parte de la siguiente vuelta y ya sería el primer sector. Así que aunque este sector es como un paso intermedio entre el primero y el segundo, es el único que no tiene rectas medianamente importantes, así que bueno, pues por esa parte sí que se podría considerar el más revirado, aunque como digo, el segundo es el que tiene las curvas más cerradas. En cuanto a las estadísticas de este circuito o las características más importantes, si lo comparamos, como digo, con el resto de circuitos de lo que sería un calendario normal de Fórmula 1, al menos el que tuvimos el año pasado, en 2019, pues vemos que se engloba entre los circuitos cortos del calendario. Este pequeño grupo que tenemos, que por supuesto son más largos que Mónaco, que no se puede agrupar con ningún otro por lo cortísimo que es, pero bueno, sí que forma parte de estos circuitos tan cortos. Y en esa longitud tan pequeña del circuito solo tenemos 10 curvas. Normalmente a mí me gusta hacer mucho el ratio de curvas por kilómetro del circuito, porque no es lo mismo, como digo siempre, tener 15 curvas en 4 kilómetros que tenerlas en 8, porque evidentemente pues digamos que te pone un poquito más en contexto de realmente cuántas curvas hay en ese circuito, cómo de lleno de curvas está ese circuito, ¿no? Entonces, aunque tiene una longitud muy pequeña, tiene tan pocas curvas, de hecho el que menos curvas tiene del calendario, que el ratio de curvas por kilómetro del circuito también es casi el más bajo. El único que es más bajo que este es Monza, que ya sabemos que bueno, está prácticamente dominado por recta por todas partes, y este, aunque tiene tres que decía que no son excesivamente largas, el circuito en sí es muy corto, así que aún así, como digo, tiene el ratio de curvas por kilómetro del circuito más bajo, solo por detrás de Monza. Esto provoca, por supuesto, que haya mucho porcentaje de vuelta en el que se va acelerando a fondo, tanto en tiempo como en metros de circuito. De esta manera, pues, aunque el tercer sector parecía bastante revirado, el segundo tiene curvas lentas, pues hace que sea uno de los circuitos aún así más rápidos en un cómputo global. Aún así, aunque tiene el segundo menor ratio de curvas por kilómetro, como veíamos antes, está lejos de otros circuitos que sí que tenían este ratio un poquito más elevado o bastante más elevado, pero que al final sí que pasan más tiempo por vuelta acelerando a fondo. En cualquier caso, tenemos un circuito muy corto y de bastante velocidad, así que eso hace que se tengan que dar muchas vueltas, 71 en total, para alcanzar esa longitud habitual en un Gran Premio de Fórmula 1 y un tiempo de carrera más o menos en esa media en la que nos solemos mover normalmente. Aún así, aunque vemos que es uno de los circuitos rápidos, es decir, que se pasa mucho tiempo por vuelta acelerando a fondo y además se lleva una velocidad media bastante alta, se requiere una carga aerodinámica media. ¿Por qué se necesita esa carga media en lugar de una muy baja como puede ser Monza, aunque se pase tanto tiempo acelerando a fondo y ella estas tres rectas medianamente largas si lo comparamos con la longitud del circuito?
porque la densidad del aire es muy baja. Una vez más, como decía antes, al principio la altitud del circuito es muy elevada, lo que significa que la densidad de aire es más baja. A mayor densidad del aire, mayor carga aerodinámica puedes conseguir, de tal forma que si por la propia altitud del circuito vas a tener menos densidad y por tanto menos carga aerodinámica, necesitas una configuración, un setup de más carga aerodinámica para conseguir la equivalente en otro circuito. Por tanto, cuando decimos que se requiere una carga aerodinámica alta, realmente a lo que nos referimos es la configuración del coche, es decir, inclinar bastante más los alerones de lo que se podría hacer en otro circuito. Si este circuito, una vez más, exactamente igual, con el mismo trazado, el mismo dibujo, estuviese en otra ubicación mucho más, digamos, baja o más cerca del nivel del mar, entonces sí que se pondría una configuración del coche un poquito menos agresiva con el downforce. En cuanto a la conducción, ¿cómo es una vuelta a este circuito? Pues en primer lugar tenemos la primera curva que está muy cerca de lo que sería la salida. De hecho, es de las más cercas que tenemos, así que eso significa que los coches van a llegar todos muy juntos en la salida a esa primera curva, en la que, por cierto, hay que tener muchísimo cuidado con las bananas, tanto la del piano interior como la del piano exterior, porque eso hace que el coche salte por completo. De hecho, son muy agresivas las bananas en este circuito en general, y están así porque este circuito llama mucho a aprovechar los pianos al máximo, incluso para atajar donde teóricamente no se podría, y por eso decidieron poner tantas bananas, que además ha habido muchas quejas porque incluso se consideran peligrosas en cierto punto, pero el hecho es que están ahí, así que hay que tener especial cuidado. Y además esta curva, como digo, es muy importante no irse largo, no pasarse largo y tener que levantar al final, porque a continuación tenemos uno de los puntos de adelantamiento más claros, que es la segunda recta, en la que también se puede utilizar DRS. Si no es la salida, evidentemente, pues en la recta anterior, antes de la curva 1, la recta de meta, también se puede abrir el DRS, es decir, se puede pegar mucho al coche de delante, y luego la siguiente recta, en la que prosigue a esta curva 1, pues también sería otra zona de adelantamiento, aunque muchas veces se reservan incluso para la siguiente. En cualquier caso, luego tenemos la curva número 2, que es completamente a fondo, no es ni una curva prácticamente, pero lo que sí delimita es la diferencia entre el sector 1 y el sector 2. Después de este pequeño giro empieza el sector 2 y tenemos la curva número 3. Es una frenada bastante fuerte porque llegan con mucha velocidad, pero lo que pasa es que tiene una inclinación elevadísima, es decir, es una cuesta arriba, una pendiente altísima, lo que hace que se tenga que frenar un poquito más tarde. De hecho, se frena después de la señal de los 100 metros, cuando en unas condiciones normales se debería frenar bastante antes. En cualquier caso, es una curva bastante curiosa porque, aparte de tener una pendiente altísima, que luego en pleno vértice ya se anula esa pendiente, de hecho después de esa curva 3 ya empieza la pendiente hacia abajo, pero además puede cogerse con varias trazadas. Por ejemplo, el año pasado veíamos como pilotos como Verstappen atacaban muchísimo el vértice, intentando recortar los metros de circuito que hiciesen falta. Sin embargo, otros, como podría ser el caso de Leclerc, optaban por redondear un poquito más esa curva, no atacar ese vértice y atajar por la curva, sino cogerla un poquito, dejando el coche fluir un poco más por alrededor. También es cierto que ese piano interior tiene un bache, lo que se puede utilizar o puede perjudicar según la configuración del coche, el estilo de pilotaje y demás, pero bueno, es curioso ver cómo luego en carrera cada piloto va cogiendo esa curva de una manera. Después de esa curva 3, pues tenemos una recta también bastante larga, en la que se hacen muchos adelantamientos porque se han utilizado las dos zonas previas de DRS seguidas para acercarse aún más al piloto delante y aprovechar esta oportunidad para atacar. Luego tenemos la curva número 4, que además ya está en fuerte bajada y es de velocidad media, ya no es velocidad baja como la 3, y en la que es fundamental no tener prisa con el acelerador. Aquí el freno o la trazada no son excesivamente complicadas quizá, o incluso el freno motor, pero es muy importante la salida. Hay que dejar correr el coche un poco, unos metros, y luego empezar a pisar el acelerador, porque tiene como un doble radio, porque justo seguido tenemos la curva 5, entonces este doble radio hace que no tengas que pisar demasiado fuerte el acelerador o demasiado pronto, porque si no te vas a ir fuera, y además irte fuera significa irte a la arena. Así que tienes dos opciones: o irte a la arena, que es un destrozo absoluto por supuesto, o levantar, y vas a perder bastante tiempo porque luego tienes una zona medianamente larga de aceleración a fondo. Esa zona termina con la curva número 6, en la que es importantísimo el freno motor. Apenas se toca el pedal de freno, sí que se toca un poquito, pero se tira sobre todo el freno motor para jugar un poquito con las inercias, con esos balances de carga lateral que se sufren ahí. Es importante, una vez más, no perder el vértice, aunque no es muy acusado, sino que es muy redondeada esta curva, y aprovechar también en cierta manera ambos pianos, o al menos todo el ancho posible del circuito ahí. Luego ya tenemos la curva número 7, en la que es importante abrirse un poquito antes de encarar la curva, de atacar esa curva, porque hay como un trocito de asfalto de un trazado alternativo del propio circuito, y eso te permite coger la curva un poquito más abierto. Se pisa muy poco el pedal del freno porque venimos con un poquito menos de velocidad de la curva 6, entonces se puede coger bastante bien. Luego, como digo, pues tienes que tirar también quizás de freno motor según la configuración de la caja de cambio, pero apenas se frenan en esta curva. Lo que es importante es aprovechar ambos
pianos, el interior y luego el exterior, que es el que formaría parte del piano interior de la curva número 8. Entonces ahí se intenta salir lo más recto y lo más a fondo posible, porque luego el piano exterior de la curva 8 apenas hay que tocarlo, si es que se toca, que teóricamente no haría falta porque estos coches de Fórmula 1 pues tienen la carga aerodinámica suficiente como para hacer esta curva 8 a fondo, incluso sin tener que abrirse al piano exterior. Luego tenemos una zona un poquito complicada o un poco peligrosa, podríamos decir incluso, porque es la curva número 9, que además es la entrada a la zona de box, al pit lane. Entonces es un poquito peligroso, hay que tener cuidado, es muy fácil perder el vértice interior, aunque normalmente no se busca pisarlo del todo, sino digamos que no terminar de perderlo, es decir, no pisarlo del todo, pero al menos mantenerte bastante cerca para luego sí utilizar el piano exterior. También es peligroso el piano exterior porque te puede salir del circuito, eso anularía una vuelta en clasificación, o al menos se debería anular una vuelta en clasificación. Y luego ya por último tenemos la curva número 10, que son 90 grados en una cuesta hacia abajo bastante fuerte y en la que es muy fácil pasarte de ambicioso y atacar el piano interior, en el que hay una banana bastante peligrosa. Y luego además en el exterior hay otra banana que también es bastante peligrosa. Y entonces esta curva número 10, aunque es digamos que muy corta, como muy intensa, es como un giro muy brusco de volante para trazarla bien, es también bastante sensible porque luego además tienes la recta de meta, que si haces mal esta curva número 10, pues en esa recta de meta, aunque sea cortita, pues también puedes sufrir que te adelantes si tienes un piloto detrás, o incluso perder tiempo simplemente porque empieces esa recta con baja velocidad. Ya por último, en cuanto a las estrategias y el tema de los neumáticos, pues a priori es un circuito en el que se pierde muy poco tiempo al cambiar neumático, es decir, el tiempo que se perdería en pasar el pit lane, porque además es una zona de pit lane bastante cortita. Lo que pasa es que en la salida del pit lane tienes una de las rectas principales del circuito, la que unía la curva 1 y 3, que atravesaba la curva 2, como veíamos antes. Entonces, aunque a priori se pierda poco tiempo porque esa zona del pit lane es relativamente corta también, realmente luego vas a perder algunas décimas más o algún segundo más porque vas a empezar esa recta principal o esa gran recta a una velocidad un poquito inferior. En cualquier caso, se supone que la presión del circuito es bastante baja o la degradación de los neumáticos debería ser bastante baja. Aún así, el año pasado ya vimos como con un pequeño aumento de las temperaturas fue un desastre absoluto para los que llevaban neumáticos blandos. Veremos si este año alguien se atreve o alguien puede pasar a la Q3 con los neumáticos medios, porque sin duda el año pasado fue la mejor estrategia de carrera. Los que salían con medios y luego cambiaban a duros. A una sola parada, como digo, aunque se pierde poco tiempo, a priori los equipos siempre prefieren hacer una única parada, sobre todo porque, bueno, aunque pierdas poco tiempo, luego, como digo, sí que pierdes un poquito más en esa recta principal y al fin y al cabo pues son segundos que si te puedes ahorrar, pues te los ahorras mucho mejor. Entonces, como digo, pues las estrategias pueden variar bastante, pero al menos el año pasado, sin ningún tipo de duda, la mejor estrategia era salir con medios y luego cambiar a duros y terminar la carrera, aunque a algunos incluso les costó un poquito llegar hasta el final. De todas formas, la lluvia no está descartada, que yo sepa ni mucho menos, así que puede aparecer lluvia y ya las estrategias de carrera sabes que son un mundo completamente distinto. Así que nada, este ha sido el análisis del circuito de Austria, el Red Bull Ring, el circuito de Spielberg. Tienes en la descripción un artículo un poquito más detallado sobre todo el tema de las estadísticas y del pilotaje, por si le quieres echar un ojo, que lo tienes ahí. Y nada, esto ha sido todo. Espero que disfrutemos de esta primera carrera del campeonato, que al menos la vamos a vivir de una manera muy especial y muy intensa, y en la que tendremos, por supuesto, después un análisis aquí en el canal explicando todo lo que conllevó esa carrera, así que no olvides suscribirte para no perderte ese análisis y nada, nos vemos en la próxima.